Vale, pues bienvenidos a todos a este evento sobre tu ronda paso a paso. Yo soy Juan Carlos Millena, perdonad que me presente el primero. Bueno, junto con Spanish Startup hemos organizado este evento, pero aquí lo importante son los protagonistas, que tenemos con nosotros a Lina Cómbita, una de las cofundadoras de Neuromindset, Álvaro Alcañiz, uno de los fundadores de Onis, y Quique García, CEO y fundador de TaxDown. El objetivo de esta charla es conocer todos sus secretos, pues para ver cómo es eso de conseguir tu ronda paso a paso. La verdad es que tenemos los tres niveles. Tenemos nivel de hace 2 semanas 5,5 millones, el año pasado 2,4, 1,2 esta misma semana. Y a Lina, estamos ahí poco a poco, estás justo en el paso inicial, pero también es una muy buena experiencia. Un aplauso, ¿no? Por eso. Claro. Nada, os voy a pedir a cada uno de vosotros que expliquéis en un minutillo vuestros proyectos y empezamos también con las preguntas. Ah, por cierto, damos también las gracias a El Águila por su pequeño agape después y por supuesto a Diego, a Carlos, a todo el equipo de Spanish Startup, porque este tipo de eventos son posibles gracias a ellos, que se lo curramos muchísimo. Empezamos. Quique, cuéntanos qué es TaxDown, aparte de verlo en todos lados. Aparte de unos pesados, ¿no? Bueno, no, estoy deseando. Pues nada, nosotros lo que empezó y lo que es a día de hoy TaxDown es una aplicación para ayudar a la gente con la declaración de la renta. Ahora estamos en un momento pues, que nos pilla a todos muy de cerca, ¿no? Lo que vimos es que en España y en muchísimos países del mundo no había una alternativa buena a la hora de hacer la declaración de la renta, que o bien la gente acababa yendo al borrador y aceptando lo que le venía, el 90% de la gente, en plan, bueno, pues estará bien, mi declaración es facilísima, o pagaba una pasta por un asesor y al final no había nada de tecnología ahí, y lo que nos pusimos a desarrollar es una solución que lo hiciese sencillito, que al final te asegurases que conseguías el mejor resultado y que cosas que cada día más estamos acostumbrados, que no son tan fáciles de reportar, criptomonedas, tener un broker extranjero, no sé qué, fuese inmediato e incorporarlo en la declaración. Empezamos hace 3 años y poco. Y de ahí vamos, pues haciendo lo que se puede. Yo creo que queda mucho, que de momento vemos que damos una solución que la gente necesitaba, pero que nos queda muchísimo por trabajar. Bueno, pues nada, estamos deseando también que nos ayudes. Álvaro, cuéntanos qué es Onis. Yo soy de los difíciles de declarar en la renta. Onis es un custodio de criptomonedas, concretamente, como nos gusta denominarnos, y no es baladinos marketing, custodio de nueva generación. Y esto es porque no únicamente nos dedicamos a ofrecer la custodia, ¿no? Esas bóvedas de seguridad, esos pools de seguridad para los fondos, sino que sobre ellos permitimos a terceras entidades, principalmente pues, fondos de inversión, banca, y ahora estamos abriendo otras nuevas industrias, construir sus propios productos de criptoactivos en formato de marca blanca sin toda la fricción que ello supone. Tanto cuando hablo de esto me refiero a nivel tecnológico, a nivel regulatorio. Nosotros nos gusta la simplicidad, hacerlo fácil y ágil y, bueno, al final somos un modelo de plug and play vía API, donde permitimos e intentamos hacer que, bueno, pues que la sociedad pueda acceder a través de sus proveedores habituales a este gran mundo, ¿no? Ok, muchas gracias. Lina, te toca. Nosotros somos una empresa un poco diferente, también es una empresa de base tecnológica. Ofrecemos una plataforma de entrenamiento cognitivo para que las familias y educadores puedan entrenar la atención y las habilidades mentales de niños y niñas. Entonces, es una empresa que surge de la investigación. Somos una spin-off de la Universidad de Granada y que responde a la creciente incidencia de problemas de atención que tienen los niños hoy por hoy y que obviamente también va impactando no solamente a niños, adolescentes, sino también a los adultos, con lo cual también tiene la proyección de poder trabajar todo este tipo de habilidades y entrenarlas sobre una base científica válida. Todos los productos y los servicios que ofrecemos tienen una validación científica y ayudamos a que todas las personas sean capaces de utilizar estas plataformas para que puedan concentrarse y puedan desarrollar pues, precisamente
esas capacidades. Así que eso es Neuromice. Nada, pues además estoy muy contento de que estés aquí, Lina, que viene de Granada, ha venido específicamente. Lina y Jean-Paul son los dos cofundadores de Neuromice, y me faltaría por explicar en 30 segundos quiénes somos nosotros en ClientSpot, que además tenemos mucho que ver con vosotros en el sentido de que tenemos la suerte de estar incubando. Somos una incubadora de proyectos en fase pre-seed, es decir, si tenéis una idea, la tenéis bien estudiada, creéis que hay una oportunidad de negocio, sois emprendedores con ganas, os propongo que vengáis a ClientSpot, nos presentéis el proyecto y nosotros lo que hacemos es acompañaros durante 8 meses con un proyecto de incubación que no se basa en la parte de mentoring o de formación básica, sino que directamente tenemos un equipo de conceptualización, diseño, desarrolladores, marketing y comunicación que trabaja con vosotros, por eso es un modelo Work for Equity, que trabaja con vosotros para desarrollar el producto, para que llegue al producto mínimo viable, al MVP, y que lo podáis lanzar al mercado con las primeras métricas. Insisto, es un equipo que trabaja con vosotros. Tenemos aquí a Edu Bernabé, que es uno de los socios y director de IT. Tenemos a Rodrigo, que es el responsable de producto del programa, junto con Inma. Tenemos a Antonio, de la parte de marketing, y muchos más. Y bueno, os animo a que presentéis el proyecto. Pero vamos ahora justo a lo importante. Quique, mencionábamos antes 5,5 millones, 2,4 el año pasado. ¿Cómo ha sido este proceso de preparación de ronda? ¿Esperabais que se produjera esta diferencia con un año de diferencia? Cuéntanos un poco, ¿cómo habéis llegado a esa maravillosa cifra? Bueno, yo creo que seguro que como hemos llegado es a través de mucho trabajo y del equipo, ¿no? Luego también entiendo que a veces es una combinación de hablar con muchísima gente. Yo siempre he visto que esto de levantar rondas de financiación es de no rendirse y hablar con muchísima gente. Creo que quien quiera levantar una ronda de financiación o empiece una startup tiene que estar preparado para recibir un montón de noes, y yo creo que todos los hemos recibido mogollón de veces, y en las diferentes rondas que hemos ido levantando, incluso cuando los números eran muy buenos y decíamos, joder, esta va a ser facilísima. Nunca es facilísimo. Pero también, pues, por ejemplo, esta última ronda está esa maravilla que uno de nuestros inversores llama el sweet line, ¿no? Que dice, oye, una vez cruzas esa línea, de repente ahora todo el mundo, ahora sobra el dinero, no sabes, tienes que elegir, ¿no? Y bueno, pues hemos tenido la suerte que nosotros hemos conseguido en esta última ronda, por ejemplo, financiarnos más de lo que en principio habíamos pensado y con inversores muy estratégicos, pero creo que no ha sido diferente a todas las demás, ¿no? Yo creo que la experiencia es, primero haber trabajado mucho y tener algo que justifique muy bien por qué estás buscando dinero, en qué lo vas a utilizar, que desde muy al principio, como hicimos nosotros, demuestres que estás solucionando un problema real de los usuarios, y a nosotros eso siempre nos ha ayudado. Y luego, después de tener eso, yo creo que es ser muy concienzudo, hablar con mucha gente, montar muy bien el storytelling y tener realmente una muy buena historia que contar a la gente con la que hablas. ¿Cuánto tiempo habéis tardado en completarla? Pues nosotros yo creo que ya hemos levantado 3 rondas y todas ya decimos, es que pase lo que pase, lo hagamos como lo hagamos, siempre acaba pasando lo mismo, siempre acaba tardando más o menos unos 5 o 6, hasta que entra el dinero acabamos tardando unos 5 o 6 meses desde que empezamos a levantar. Bueno, pues nada, que sigan esas rondas. Vamos a pasar a Álvaro. Álvaro, vosotros habéis anunciado 1,2 millones esta semana. Ya antes habéis levantado una pequeña ronda. Estáis metidos dentro de un mundo como es el cripto, donde siempre hay muchos ojos vigilando. ¿Cómo empezasteis a plantear esta última ronda y si ha sido muy difícil conseguirla? Si era lo que pensabais o también os ha pasado como el caso de Quique, que al final habéis ido por encima de lo que pensabais. Sí, nosotros hemos ido, al igual que les pasó a ellos, hemos ido un poquito por encima de lo que pensábamos. Buscábamos 1 millón y nos hemos ido al 1,2, o sea que no mucho, pero sí que ya hemos ido un poquito más allá. Coincido con lo que dice Kiki, al final siempre planteas, dices, estoy en la situación perfecta, ahora es cuando tal, nada, va a dar igual. O sea, siempre vas a tardar más de lo que esperabas o te va a costar más de lo que esperabas. Porque luego al final no es solo, y es una cosa que creo que hay que tener siempre en cuenta, y esto no solo digo a través de Oni, sino también de experiencias previas, es que no solo importa lo bien que tú estés, ¿vale? Lo bien que tus datos, tus métricas o tu negocio esté, sino también lo bien o mal posicionado en ese momento que esté la location de esos fondos con los que estás hablando.
A nosotros, por ejemplo, nos ocurrió la situación de hablar con fondos que estaban muy interesados, pero que en ese momento no tenían la liquidez que ellos les hubiese gustado aportar a nuestro proyecto. Por tanto, te piden que te esperes, pero claro, a ti ese tiempo va corriéndote también y tienes que tomar decisiones, ¿no? Al final, bueno, pues en mi punto de vista es que es más complejo siempre de lo que inicialmente todos preveemos, pero bueno, como ha dicho Quique, nacemos con el no por delante, así que esto es un camino largo y estamos entrenados ya para seguir trabajando. O sea que ahí mi consejo es siempre que nunca esperéis al último momento para ir a una ronda, eso es el consejo mayor, y esto no lo digo por Onis, lo digo por situaciones anteriores, porque las rondas siempre tienen posición de ventaja, ¿no? Si vais por debajo, generalmente acabaréis. Normalmente los proyectos que mueren es porque van ya con el agua al cuello, ¿no? A buscar esa ronda. Ya, buen consejo. Bueno, resulta que tenemos aquí a Neuromindset, que no ha conseguido todavía esa ronda de financiación, pero os lleva ventaja en cuanto a años de actividad, porque lleváis ya 4 años de actividad y justo ahora estáis en un momento en el que tenéis que crecer y tenéis 2 opciones por delante, o bien financiación de dinero, o bien al final el modelo del Work for Equity, que al final hemos tenido la suerte de encontraros, de que vengáis y apoyaros. ¿Por qué habéis elegido esta fórmula o qué es lo que aporta versus haber buscado una ronda de financiación? Sí, yo creo que para nosotros, viniendo de la universidad, viniendo del entorno de investigación, siendo investigadores y científicos, el habernos lanzado primero al mundo de la empresa ha sido todo un paso en el que hemos ido aprendiendo pues, cómo funciona la empresa, todo el entorno emprendedor. Hemos estado en varios procesos de aceleración, como venimos de Granada, en Andalucía Emprende, bueno, diferentes procesos de aceleración allí en Granada y en Andalucía. Pero sí es verdad que ese paso de conseguir que las cabezas que somos nosotros, que somos quienes sabemos cómo hacer esto, quienes llevamos años ¿no? en la ciencia investigando cómo entrenar la atención de los niños, cómo entrenar todas estas habilidades, diésemos el paso para conseguir que la empresa fuese funcional, ¿no? Entonces, bueno, venimos trabajando 4 años, la empresa es funcional y vamos para adelante, pero es verdad que necesitábamos el apoyo más que únicamente de dinero, necesitábamos ese conocimiento de gestionar proyectos, de salida, ¿no? De cumplir sprints, de poder tener diferentes metodologías ágiles, de tener ese know-how que en últimas puede ofrecer un equipo como el vuestro en términos de ese Equity for Work. Y para nosotros yo creo que es la fórmula perfecta, como te decía, es como un match perfecto de poder unir un know-how muy específico que lo tenemos nosotros como científicos, que seguimos investigando y seguimos publicando, y el know-how de la gente que viene de la empresa, que sabe cómo hacerlo y sabe cómo llevarlo a un nivel más allá, ¿no? Pero yo creo que es precisamente dentro del entorno emprendedor en España, creo que lo que se ha necesitado es poder unir fuerzas de diferentes disciplinas y poder salir adelante de este modelo, ¿no? De unir fuerzas. Nosotros estamos encantados, esto no estaba planteado para hacer un panegírico total, pero estamos encantados porque sí que al principio parecía como, uy, son 2 científicos, estos seguro que no son emprendedores. Todo lo contrario, están cumpliendo todos los objetivos y como tenemos el símil de la escalada, nos hemos enganchado conjuntamente y yo sé que al finalizar vais a tener vuestro propio equipo y vais a andar totalmente solos. O sea que al final estos 60.000 euros, que es la equivalencia en cuanto a recursos, pues se convierte en 1,2, en 2,2, en 5,5, nosotros tenéis el camino andado. Vale, una pregunta colectiva para todos. ¿Qué es lo que creéis que más han valorado vuestros nuevos socios? Quizás en algunos casos ha sido un follow-on de la primera inversión. ¿Qué es lo que más han valorado para dar ese segundo o tercer paso, en vuestro caso, de volver a invertir? ¿Y qué ha sido lo más duro de esa negociación? Pues no sé, yo por ejemplo, yo creo que va mucho por etapas, ¿no? Yo creo que al principio lo que más se valora es a los fundadores, tal cual. Yo creo que al principio se fijan un montón en, oye, sí, pues una idea la puede tener cualquiera, probablemente tengas unas métricas muy pequeñas y es que creas que esas personas son capaces de sacar adelante casi cualquier cosa y ya se irán dando cuenta, irán aprendiendo. En tu caso has estado en proyectos anteriores de éxito también. Sí, yo antes estaba en Jovan Talent y, por ejemplo, pues Jovan Talent es un ejemplo de resiliencia total y al final Juan y Felipe son 2 personas que dices, es que lo van a hacer bien, antes o después me acabarán dando. Y llevan aquí 12 años y, bueno, pues al final ahora es un exitazo, pero no siempre pareció que iba a ser tan claro, ¿no? Pero la gente confiaba mucho en los fundadores. Luego yo creo que hay una parte que realmente se vea que tienes
pues lo que suelen llamar ahí product fit o market fit, que al final es que sí que tengas unos usuarios que se enganchan y que ven mucho valor en tu producto, más allá de que seas pequeño, que tengas unas dinámicas muy buenas de la gente está dispuesta a utilizar un producto como el tuyo y cuando lo utiliza se queda muy satisfecho, ¿no? Que yo creo que es algo que nos ha pasado desde el principio, que siempre nuestras reviews, nuestras retenciones han sido altísimas, aunque no tuviésemos unos volúmenes gigantes. Y luego yo creo que después es que demuestres que eres capaz de escalar, ¿no? Y de escalar es escalar el equipo, empezar a traer talento muy bueno. Ya da igual que los fundadores sean muy buenos. Ya cuando empiezas a tener una empresa grande, pues yo ya no puedo trabajar más horas, ¿no? Y dependerá de... Yo no puedo ser el mejor haciendo muchísimas de las cosas que tiene que hacer Touchdown. Entonces, que te rodees de la gente adecuada, que seas capaz desde ese éxito que has hecho en un pequeño nicho y en pocos usuarios lo escales. Entonces yo creo que en cada etapa tocan unas cosas y tú tienes que identificar muchas veces en plan, oye, ¿qué voy a tener que conseguir en los próximos 2 años o en el próximo año y medio o en el próximo año? ¿Qué es lo que me van a mirar los fondos, ¿no? No siempre es revenue. A lo mejor hay un momento que no es revenue, pero llegará eventualmente será revenue y más eventualmente será rentabilidad. Y en el camino, cuando somos más pequeños, a veces no es ni revenue ni rentabilidad, es unos usuarios satisfechos, unos buenos fundadores, un buen equipo, una capacidad de futuriblemente generar un negocio muy grande. Ahí estarías entonces a cada etapa, sean Friends and Family, sean Business Angels, sean VCs o fondos, a cada uno de ellos le tienes que dar algo diferente. Eso es. Vale. Pues Álvaro, ¿cómo ha sido desde los Friends and Family a los Business Angels y a los VCs? Pues un poco, bueno, estoy bastante de acuerdo con lo que dice Quique. Al final, cada etapa tiene su punto de valor. Al final, todo esto es aportar valor. El punto es dónde está el valor en cada etapa en la que nos encontramos. Sí que es cierto que cambia un poco el matiz, porque vosotros al final sois B2C, nosotros somos B2B2C, y sí que es cierto que hay matices que cambian. En nuestro caso, por ejemplo, o al menos en los modelos B2B que yo he conocido, siempre el equipo fundador también tiene quizá un poquito más de presencia, porque al final normalmente los acuerdos son más a nivel estratégico, los clientes suelen más estratégicos, un mero usuario que bueno, se puede descargar en una cuenta, ¿no? Y tal. Y ahí creo que hay un poquito más de diferencia. En nuestro caso concretamente sí que el equipo fundador es algo que han tenido muy en cuenta y que así nos han dicho los VCs y los inversores con los que hemos hablado, que era lo que más estaban valorando. Y luego también los hitos que te posicionan para conseguir aquello a lo que estás optando. Algo que decía antes Quique, una idea puede ser muy buena, que si no la sabes ejecutar te va a dar exactamente lo mismo, ¿vale? Y si eso, ¿cómo se representa eso en una startup? Las personas que hay detrás, ¿vale? Vuestra idea puede ser la mejor del mundo, podéis llegar a haber creado o haber imaginado, yo qué sé, Instagram, imaginaros, antes de que fuese fundado, que si no tenéis la capacidad o demostráis que tenéis la capacidad, los conocimientos y la expertise suficiente para llevar eso a cabo, es muy difícil que ningún inversor os lo compre. Y eso hablo de Instagram, pero hablo con cualquier e-commerce, cualquier cosa. Al final, el conocer una industria, el conocer cómo hacer que esa idea se haga realidad, es la diferencia entre los proyectos, ya no hablo de inversión, hablo en general de éxito, que uno que se queda por el camino. Y eso es lo que buscan al final los inversores, o sea, en todas las rondas. O sea, independientemente de, como decíamos antes, en cada una el key point es uno. Al principio es más el equipo, luego es más, oye, cómo estás escalando, luego es qué capacidad tienes de abrir nuevos mercados o qué diferencia estratégica tienes con otros competidores que tengan otros mercados, y así, ¿no? Luego, pues, generar rentabilidad, etcétera, etcétera. Pero al final es siempre esa clave, ¿no? Eso que determina el valor que tú estás aportando, que tú puedes aportar a esa ecuación en ese momento. Que en el caso del ámbito cripto, lo decía también Quique antes, al inicio es un poco confianza, hace 2 años casi te tenías que pelear con algo que no existía. Exacto. Después esto parece que va petando y ahora directamente, lo habéis mencionado también, o sea, está Ángel Quesadas, que es el artífice, un poco el alma mater de todo esto, está aquí que Juan en la parte legal, de compliance, un proyecto como el vuestro, por mucho dinero que quieras pedir, si no tienes la parte legal o... Sí, al final si no tienes, pues eso, ese punto de valor, ¿no? Ese know-how que transmite el, oye, este sector, en nuestro caso, ¿no? Como dice él, al final nuestra industria cripto, ahora ya cada vez menos porque ya se va dando más a conocer y la gente va confiando más en ella, pero al principio era 100% confianza. Si tú esa confianza en nuestro caso tuvimos que construirla a través del equipo, a través de los hitos que íbamos consiguiendo, de los partnerships que íbamos teniendo, y eso es lo que los inversores, a su vez, no solo los clientes, sino los inversores también han puesto en valor.
esos acuerdos, de quién nos estamos rodeando, quién se está fijando en nosotros para hacer qué cosas. Todo eso es lo que al final van poniendo en valor en cada industria. Al final tiene lo suyo, pero suelen repetirse más o menos los pilares en los que apoyarse. Pues Dina, te toca, aunque estáis en esa fase que habéis tenido más un desarrollo como pequeña empresa, luego os habéis rodeado de advisors, de socios, está la Universidad de Granada, tenéis algún socio con experiencia en el ámbito empresarial, tenéis docentes, tenéis incluso algún asesor del Reino Unido, de Rusia. ¿Cómo se consigue enamorar a esas personas? Bueno, yo creo que todas esas personas se han enamorado por la calidad del proyecto y por el objetivo del proyecto, ¿no? Que en últimas tiene un componente social, tiene un componente en el que, sobre todo después del COVID, se ha incrementado exponencialmente los problemas de atención, los problemas de ansiedad, muchos problemas a nivel mental, pero también social y emocional. Y nuestra plataforma llega a responder a esas problemáticas, ¿no? Entonces tenemos el componente que primero tenemos mucha pasión por el proyecto y la hemos sabido transmitir en el sentido de los beneficios que puede llegar a tener, no solamente, como bien decía yo antes, en la población infantil, sino en adolescentes y adultos, en un momento en el que la tecnología llega a impactar gravemente, significativamente nuestras capacidades mentales, ¿no? Todos lo sabemos, todos estamos súper distraídos, estamos desconcentrados, nos cuesta focalizar nuestra atención. Entonces, ese beneficio que tiene el proyecto ha sido uno de los primeros pasos que las personas que han creído en nosotros se han conectado, ¿no? Luego, la pasión que hemos tenido nosotros, la consistencia. Es decir, nosotros terminamos nuestro doctorado hace ya más de 8 años y empezamos a trabajar en torno a este proyecto. Hemos también tenido otros proyectos empresariales que hemos fracasado estrepitosamente. Entonces, sí es verdad que aunque venimos del campo de la ciencia, hemos venido también haciendo pinitos en el emprendimiento. Y bueno, ha sido esa confianza de ser capaces de trasladar algo que se ha investigado en un laboratorio y de hablar un idioma que es muy científico para tratar de transmitir cómo se entrena la atención, por ejemplo, para que todos nosotros que estemos aquí seamos capaces de focalizar por un tiempo determinado la atención y podamos ser productivos en nuestra vida y poder comunicarlo a la gente y poder transmitir eso y crear un producto de eso, que luego, bueno, si vienes de la ciencia también tiene ciertos restricciones de decir, pero igual vamos a hacer negocio con esto, ¿no? Y uno de los puntos críticos también ha sido eso, ¿no? Que tenemos la visión de que somos capaces de utilizar eso para dar beneficio a la mayoría de personas si lo transformamos en un modelo de negocio que sea rentable. Y eso también ha sido clave. Y también ha sido clave para nuestros partners científicos el que no perdamos la esencia de lo que es científicamente, ¿no? No salir con algo que sea muy comercial, pero que en últimas termine no dando una respuesta a los niños o a las familias. Entonces, ha sido un balance entre tener felices a los dos campos, de la ciencia y del negocio. Nosotros desde Clansco tenemos un vehículo, que ese vehículo es el que invierte en la startup. Al final, para las startups incubadas es el coste cero de todo el programa de incubación, pero nos dijeron 3 cosas. 1, EdTech, que es como la palabra de moda. 2, estos parece que saben lo que hacen y tienen el respaldo científico detrás. Y 3, impacto social. O sea, son inversores que invierten en una fase muy temprana. Yo sé que vais a tener muchísimo éxito, pero que hoy en día esos inversores, sobre todo al inicio, a nosotros, nuestro vehículo, nuestros business angels nos decían queremos invertir en cosas que aporten algo. Y yo creo que vosotros aportáis mucho. Pues una pregunta un poco más técnica. Estamos aquí como emprendedores, muchas veces los emprendedores son como los llaneros solitarios, pero ¿de quién os rodeáis para hacer esa ronda de inversión? El apoyo legal, ese equipo que os asesora y que también recomendéis, si, oye, no, que esto se puede hacer fácilmente, vamos, ¿vais solos o quiénes os acompañan en esas rondas de inversión? Bueno, nosotros la parte más técnica de preparar los análisis, el storytelling, la presentación y todo eso, lo hacemos nosotros. Creo que hay cierto valor en que los fundadores se involucren mucho en la imagen que quieres trasladar, que estén muy familiarizados
con las métricas, con los números, porque luego da muchísima solvencia que el plan haya salido de ti y no lo hayan diseñado, sino que realmente sea lo que creen los fundadores. Hay gente que se apoya en bancos, en banca de inversión, no sé. Yo creo que sobre todo en etapas early es muy complicado. Creo que luego más adelante a lo mejor sí que tiene un poco más de sentido que te ayuden. En la parte legal es verdad que nosotros, por desconocimiento nuestro, que nos quiten eso encima, que ya bastantes cosas tenemos en la cabeza, así que siempre hemos contado con un despacho. Creo que también ayuda a veces, sobre todo cuando empiezas a entrar ya con VCs, a apartarte un poco de la parte más gris de la discusión, ¿no? A no quemar mucho una relación que luego vas a tener que tener con los partners, que hay que negociar un montón de cosas y que te puedes quemar tú en tu relación porque al final lo tienes que discutir y a veces es más fácil decir esto que lo abren los abogados. Y entonces los abogados se comen muchísima morralla entre ellos que te ahorras tú de estar hablando con el que el día de mañana va a ser tu compañero de viaje, ¿no? Y que si ya empiezas ahí discutiendo de no, pues es que esto me parece injusto, es fuera de mercado, no sé qué, no sé cuánto. Eliges muy bien las 3 o 4 batallas en las que te quieres meter como fundador y todo lo demás lo delegas, ¿no? Entonces nosotros siempre hemos usado un despacho, nosotros en concreto usamos Verdamper, que yo estoy muy, muy contento con ellos, pero sí que creo que eso, si no tienes experiencia, no lo vas a hacer mejor que otros y también si no te quieres desgastar mucho la relación con los futuros inversores, la parte legal sí que creo que tiene cierto valor. Solo meterte en una capa súper superficial, mirar, saber las 4, 5, 6 cosas importantes, pero no meterte en el detalle de la terminología de cada cláusula, de la redacción, porque es una locura y acabas perdido en detalles y en discusiones que queman muchísimo. En nuestro caso es bastante parecido. Al final, como decía él, la parte financiera, quien la vas a tener que defender eres tú ante los inversores. Y hay un valor extra en que seas tú quien lo defienda, quien vea, pues como dice él, que tienes solvencia a la hora de defender esa teoría que estás planteando en los Excels, aunque se dice que los Excels lo soportan todo, hay que saber venderlos luego también, ¿vale? Y luego además yo sumo otra cosa, aparte de que nosotros también utilizamos un bufete de abogados, por lo que dice, por esa parte de quemarse, de que, y es cierto, quemas una relación porque al final hay que discutir. O sea, aunque por muy buenas intenciones que tengan ambas partes, al final es un debate, es una discusión, es más, menos y acabas llegando a un acuerdo. Pero entre medias pasa mucho tiempo. Antes hablamos de que estamos hablando de media entre 5 o 6 meses y esos 5 o 6 meses la empresa tiene que seguir funcionando, ¿vale? O sea, no se te puede caer una negociación porque de repente la empresa deje de tirar porque tú no estás ahí. Ahí es donde para mí el valor de dos partes, una de los bufetes abogados comiéndose esa parte más gris, ¿no? Toda esa fricción con los inversores de negociar la parte más técnica y tal, y otra parte es el equipo que te respalda. O sea, tu equipo tienes, al menos en nuestra experiencia, tienes que tener clara transparencia con tu equipo, es decir, chicos, nos tenemos ahora durante X tiempo, nosotros estamos centrados en esto, necesitamos que deis un paso adelante porque nosotros no vamos a tener nuestro foco aquí y necesitamos, y esto tiene que seguir funcionando. O sea, que es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Al final llega un momento en que tu equipo tiene que también tener esa solvencia, esa capacidad, esa calidad y esa capacidad de liderazgo a su nivel. Y tienes que apoyarte en ello, sobre todo cuando entras a una ronda, porque tu foco va ahí. Aunque no te desgastes en exceso con ciertas cosas por los abogados, pero tú vas a seguir buscando, mientras te estás negociando con un fondo, vas a seguir buscando otros y reuniéndote. Eso es tiempo, y es tiempo que no dedicas al día a día de la empresa. Y si no tienes un equipo detrás que te respalde, estás perdido, porque tú puedes cerrar el gran acuerdo que si los números al final se han venido abajo en esos meses, no sirve para nada todo lo que has estado peleando. Pues, Lina, vosotros habéis estado casi más como autoempleo en los últimos 4 años, habéis visitado cientos de colegios para poner en las aulas vuestra metodología, ahora ya como plataforma, tanto B2B como B2C, pues conseguiremos que sea mucho más escalable. Estáis también viendo Chile. Todavía no estamos, pero nos falta poquito para esa primera ronda de inversión. ¿En qué crees, desde tu experiencia como emprendedora que está empezando ahora con la parte de startup, qué crees en qué crees que tienes que trabajar y cómo ves ese paso de esa primera ronda? Muchísimo. Bueno, nosotros hemos trabajado todos estos años en dar a conocer, sobre todo porque es un tema bastante novedoso. Entonces es verdad que ya hemos abierto mercado. Ahora tenemos que trabajar muchísimo en
en crear las métricas, en poder demostrar que el producto no solamente tiene un valor, sino que también tiene un futuro, ¿no? Una escalabilidad, que los clientes lo van a comprar, que va a ser algo que vaya a responder a esa necesidad y que se perciba el valor, ¿no? Yo creo que tendremos que centrarnos muchísimo en crear esa experticia y ese conocimiento en torno a todo lo que ya ellos llevan años trabajando y esa experiencia que se tiene, ese conocimiento para poder hacer frente a rondas de inversión, ¿no? Yo pienso que lo más importante ahora mismo, una vez saquemos el MVP, es poder validar el producto y la plataforma, poder generar las métricas y poder mostrar esa proyección de escalabilidad, ¿no? Es decir, cuando hablamos de entrenamiento cognitivo, independientemente de que estemos hablando de un niño en España o en Suecia o en China, es el mismo cerebro y los mismos procesos que vamos a entrenar, con lo cual también tendremos que ser capaces de mostrar esa escalabilidad del proyecto digamos, para generalizarlo a nivel mundial, ¿no? Porque tampoco depende de un idioma, es decir, no trabajamos mucho con el lenguaje, con lo cual tampoco es difícil penetrar otros mercados, ¿no? Y luego precisamente ya hemos hecho mucho trabajo de divulgar este conocimiento, tanto aquí en España como en Latinoamérica, pero luego ir penetrando otros mercados y ser capaz de mostrar esa capacidad, ¿no? Yo creo, justo hablaba hoy con uno de nuestros business angels y le daba esa información de las diferentes startups que tenemos 3, nos faltan 2, por si acaso, para este año. Y una de las cosas que más le ha llamado la atención, en este caso un business angel, era Chile. Decía, ya están pensando en... yo creo que ese es el punto, ¿no? De intentar convencer de que no estás aquí simplemente para conseguir una ronda de inversión o de financiación, sino que tienes algo detrás. Sí, bueno, además Chile, dentro de los países latinoamericanos, es un país que invierte mucho en educación, y dentro del nivel de inversión y de apuesta por la infancia, que si nos damos cuenta, si inviertes en la infancia es invertir en el futuro del país. Chile tiene bastante mercado y vamos, es que se ha abierto allí naturalmente pero porque hay muchísima demanda de crear proyectos educativos validados científicamente, que esto es uno de los pasos que normalmente tienes una idea, pero no la has validado, ¿no? Nosotros ya tenemos publicaciones científicas con las cuales demostramos que nuestro producto funciona, con lo cual ya se ha hecho un camino. Vamos a hacer una última pregunta, luego os lanzamos también para que hagáis vosotros preguntas. Hablábamos antes de métricas. Yo os diría que a mí ya me tenéis convencido para poder utilizar el servicio. ¿Esta ronda os obliga a marcaros métricas extraordinarias? ¿Cómo os va? ¿Os habéis marcado algún objetivo para este año? Bueno, yo creo que siempre, ya no porque te obliguen las rondas ni nadie, yo creo que siempre es sano tener unos objetivos y que al final esto lo estamos construyendo para conseguir algunas cosas. Hay cosas que son muy medibles, o sea, hay que conseguir tantos usuarios, hay que conseguir este nivel de satisfacción. Hay cosas que son más, pues por ejemplo, abrir Chile, o nosotros pues hemos abierto este año en México. Pues yo creo que sí, obviamente yo creo que la ronda nos pone unas metas que nosotros nos sentimos cómodos, la verdad, con que creemos que las vamos a conseguir. Yo creo que alguien dijo que una de las mejores definiciones de startup, que a veces es muy difícil definir, ¿no? Que separa una startup de otra empresa que no es una startup porque es una pyme o tal, es un crecimiento extraordinario, ¿no? Entonces yo creo que eso tiene que seguir existiendo, ¿no? Un crecimiento extraordinario, ya sea en número de usuarios, ya sea en geografías, ya sea en nuevas líneas de negocio, en lo que fuese. Entonces nosotros vamos justificando esas rondas con dos cosas. Uno, ir cumpliendo unos hitos que nos ponemos a corto o medio plazo de resultados y de hitos que queremos conseguir en este tiempo, y que yo creo que vamos en el buen camino. Y luego poner los mimbres de lo que nos van a pedir en la siguiente, ¿no? Porque no es los resultados, a veces Jeff Bezos suele decir, ¿no?, que los resultados que está teniendo ahora son gracias al trabajo que hizo hace 1 año y medio, ¿no? Y yo creo que en parte es verdad.
yo creo que luego no puedes llegar a la ronda y decir, sí, voy a conseguir estos números y ponerlos en un Excel. Si no has construido los mimbres, no has ido construyendo un equipo, puedes decir, no, vamos a lanzar estas 5 features, ¿vale? ¿Y quién las va a hacer? Si tienes un equipo de 4, si es dificilísimo fichar talento técnico que vaya a desarrollar eso, si realmente no tienes gente senior que vaya a llevar 4 proyectos en paralelo, ¿no? Entonces yo creo que, por supuesto, hay una parte de métricas en las que estamos trabajando y que estamos confiados. Y luego hay una parte de, oye, nunca dejes de pensar más allá de los próximos 6 meses y el objetivo que tienes a final de mes. La visión va mucho más allá. Cada uno aquí tenemos unas visiones súper ambiciosas y es, oye, ¿cuáles son los siguientes 3 ladrillos que tengo que poner para que luego se sostenga eso cuando piense dentro de 12 meses qué voy a contar, ¿no? Siempre mira para adelante, ¿no? Como cuando coges una curva, si la miras demasiado cerca te caes y si miras un poquito más tienes perspectiva. Álvaro, en vuestro caso no es un proyecto B2C, es un proyecto B2B. ¿Cómo vas dando, qué hitos vas consiguiendo y cómo vas convenciendo? De la misma forma, al final, y para mí, quizá también porque yo vengo más del ala de marketing, lo que no mides no existe, ¿vale? Eso es algo que es clave y al final aquí nos miden o nos valoran, mejor dicho, por el crecimiento, ¿no? Por cómo de rápido crecemos, por qué cosas estamos consiguiendo. Eso, si no lo estás midiendo, es muy complicado que luego lo puedas transmitir o lo puedas, ¿no?, vender, por decir así, a inversores, tanto a los que ya tienes como a los que vas a querer captar próximamente, ¿vale? O sea, lo más importante siempre es medir lo que estás haciendo y dentro de que hay cosas que son más fáciles de medir que otras, pero sí tener una capacidad de, pues eso, de realismo, ¿no?, de aplicar cierta realidad a lo que está ocurriendo, porque sin eso no tienes nada. Y luego, nosotros ahí, el tema de objetivos, creo que nosotros tenemos la fortuna de que a día de hoy todavía ningún inversor nos ha impuesto un objetivo de decir tenéis que abrir Alemania, Francia y tal el año que viene. No. O sea, ahí sí, la verdad es que hasta ahora nos han dejado a nosotros bastante, o siempre, bueno, se han visto bastante a gusto con lo que nosotros proponíamos dentro de, como yo digo, de las tesis. Al final las rondas son, yo planteo una tesis de que si con este dinero, con esta capacidad de capital, con lo que estoy haciendo, lo exponencializo a tal nivel, soy capaz de conseguir esto, ¿no? Son tesis que hay que demostrar si son válidas o no. Y ya depende de eso que te las compren los inversores o no. Para mí el contar con esos objetivos, al final no solo para ti, sino también para tu equipo, es una forma de guiarles, saber hacia por qué están trabajando, darles una razón de ser de esas cosas que hacen en el día a día. Por eso es muy importante no solo el hecho de medir, sino también saber para qué estás midiendo, ¿no? ¿Qué es lo que estás pretendiendo conseguir, ese objetivo al que tiendes? Como decías tú, al final, si cuando coges una curva, y esto en Fórmula 1 o en las MotoGP se suele ver, si tú estás mirando la curva en la que estás, normalmente te vas al suelo. Tienes que mirarlas, conforme estás cogiendo una curva, tienes que estar mirando la siguiente, ¿vale? Esto es un poco así, y eso implica, y eso se traduce tal cual al equipo. Si tú a tu equipo no eres capaz de transmitirle hacia dónde tienes que ir, qué es lo que tienen que conseguir, por qué se está trabajando, y obviamente eso, cómo se representa en métricas, ¿no?, cuáles son los objetivos en métricas también que hay que conseguir, va a ser muy complicado que las consigan, porque no van a tener esa visión, esa capacidad de imaginarse ni de entender el por qué y el para qué de las cosas. Para mí ese es lo más importante a la hora de hablar de cuando hablas de métricas o de medir. Y como decía Ángel, qué gusto da cuando estás 2 años que te van diciendo que no y de pronto llega una factura de un banco y dices, y las marcas. ¿Cómo ese día la enmarcamos? O sea, lo que era no, ahora resulta que sí, que un banco puede. Efectivamente. En vuestro caso estáis muy a inicio, Dina. Cambiamos un poco la pregunta. ¿Qué le dirías a los científicos que tienen espíritu emprendedor o que no saben que tienen espíritu emprendedor? ¿Se lanzan o no se lanzan? Yo creo que hay que lanzarse, sobre todo en España vemos que hay obviamente cuando te metes en el mundo de la ciencia te metes con la idea de seguir el camino, de seguir investigando, pero la verdad es que es una pena que muchas soluciones que ayudarían a nuestra sociedad y a nuestras comunidades a progresar se quedan en artículos científicos, ¿no? Y eso pasaba con lo que nosotros estábamos haciendo, y era que eran soluciones que las escuelas nos los pedían, que las familias nos los pedían, y que al final nosotros seguíamos en nuestro laboratorio produciendo artículos, y en últimas, pues bueno, termina siendo que cualquier persona que sea muy emprendedora se dedique a hacer algo y luego igual no se haga de una forma adecuada. Yo pienso que en España sobre todo hay que promover, ya se está promoviendo mucho más. En Estados Unidos es mucho más común que de las universidades salgan empresas y salgan proyectos empresariales muy exitosos además, que podamos dar ese salto, ¿no? Yo pienso que sobre todo ahora el poder unificar precisamente, unir fuerzas entre
ese mundo que está avanzando en un conocimiento que puede repercutir en el beneficio de la sociedad, sabiendo que proviene también de nuestros impuestos, pues que también tenga una repercusión a nivel de avance, ¿no? en la sociedad. Entonces yo creo que es importante que es además un momento donde ya las universidades están llenas de catedráticos, que ya no podemos ubicar a más doctorados o doctores allí, que lancemos y seamos capaces de generar soluciones que den respuesta a las necesidades de hoy por hoy en nuestra sociedad. Okay. Bueno, pues preguntas. Vamos a animaros a que tenéis aquí. Fenomenal. Pues por ahí tú primero. Esto lo que decía Lina, ¿qué argumentos le darías a lo mejor a un catedrático o a un investigador relacionado con la universidad para que se involucrara en un proyecto comercial? Porque yo tengo la experiencia de que les da como vértigo a según qué persona. Y entonces, no sé, qué argumentos, cómo... Bueno, al final todo viene a qué beneficia a las personas, ¿no? Trabajamos con la motivación. Las universidades están promoviendo mucho la transferencia de investigación, con lo cual los catedráticos o profesores asociados, si además emprenden o tienen proyectos empresariales, tienen más puntos y para los sexenios tienen beneficios. Luego, el modelo que... en la entrada del capital de una empresa también me parece que solo pueden entrar en el 10%. Sí, solo pueden entrar en el 10%, pero también es cierto que, por ejemplo, los modelos que tiene la universidad, también siendo spin-off de la universidad dentro de la transferencia de conocimiento que hay o de tecnología, porque es verdad que partiendo de la ciencia, de la psicología y de la neurociencia, hay menos proyectos, pero en biotecnología hay muchísimos, ¿no? Entonces, estos proyectos, la repercusión que tienen también vuelve y repercute en el proyecto de investigación. Luego también depende mucho de la persona y de la personalidad que tengan. Si son más de espíritu emprendedor, es verdad que en nuestro caso la catedrática que está asociada a nuestro proyecto pues ha sido nuestra directora de tesis y es verdad que la hemos ido motivando y cada vez que vamos dando pasos se alegra mucho y dice, oye, pues bueno, pues es verdad que al comienzo le costaba, ¿no? Y cada vez más pues se van empapando de este mundo. Y bueno, están también ahí detrás. La verdad es que nosotros, el otro fundador y yo somos los que somos la cabeza del proyecto, porque en últimas ellos tienen su trabajo y su tiempo completo. Tenemos otra pregunta. Sí, nosotros que provenimos del mundo de inversión más clásica, del Project Finance, allí, digamos, la evaluación de las empresas tenían ciertas metodologías, ¿no? Múltiplos de vistas, incluso valor contable de los activos, ventas del año pasado. Claro, ¿cómo valoramos estas empresas cuando el EBITDA es cero negativo, que las ventas son también cero? Es decir, ¿cuáles son las métricas, como habéis presentado en estas fases tan tempranas, la inversión y si hay alguna, digamos, metodología generalmente aceptada o es un poco al albur de la habilidad de cada startup de presentar, como me parece que tú decías, algo razonable, ¿no? Una hipótesis razonable que luego pues, se cumple o no se cumple, pero bueno, por lo menos sobre hipótesis es razonable. Esto lo unimos simplemente para que sepáis que se pueden hacer las preguntas a través de Discord también. Mauricio Heredia también preguntaba en tu línea, pero unimos las dos preguntas. ¿Cuál es el consejo para encarar una ronda de inversión cuando tu negocio aún está en prototipo o no hay tracción? Yo creo que va ligadas las dos preguntas. Sí, a ver, para mí, efectivamente la diferencia, o sea, la forma de valorar convencional en inversión es, como tú dices, sobre Vita, sobre Excel, puramente, y aquí es más, tienes que tener un poco de fe. Como siempre, ahí mi socio Neko siempre dice, la parte de fe tiene que existir. Al final tienes que también ser capaz de esa teoría, como digo, de confeccionarla o basarla en datos reales, ¿vale? Aunque no sean tuyos, pero la proyección de mercado, nosotros, por ejemplo, hablando de nuestro mercado puramente, se ha multiplicado por 20 en el último año y medio, ¿vale? Si tú encuentras, o sea, nosotros al final fuimos capaces de mostrar el paralelismo que existía entre nuestro rendimiento dentro del mercado o el porcentaje de crecimiento que nosotros llevamos respecto al mercado, demostrando que nosotros crecíamos a mayor velocidad de lo que en sí ya estaba creciendo el mercado. Por tanto, ahí un poco puedes, dentro de la fe, ¿no?, que tiene que tener el inversor, puedes refutar un poco esa teoría que le planteas, ¿vale? No es una EBITDA, obviamente, pero bueno. De todos modos, si me permites, sí. Siempre hay, los americanos lo llaman element of faith. O sea, aunque sea que estés comprando plantas químicas,
hay incertidumbre, porque las voy a ser capaz de explotarlas más rentablemente. Estos activos están verdaderamente, aunque pensemos que los sectores hipermaduros no tienen esta fe, yo creo que también la tienen. Lo que pasa es que, digamos, es una fe con más datos. Sí, con más datos, con más histórico a la hora de analizar la tesis o sobre los que basarte. Y luego, además, otro punto, y es que tú hablas de, efectivamente, un sector maduro también tiene otra cosa, y es más especialistas en este sector. Generalmente, me voy a mi casuística, hace 2 años, la gente que realmente sabía sobre Cristo en España, nos podíamos juntar en esta sala, ¿vale? Hoy en día ya hay mucha más gente y cuanto más maduro es un sector, más especialistas con experiencia de ese sector tienes, ¿vale? En el mundo startup tiendes a ser sectores muy disruptivos en donde no hay generalmente especialistas de eso o son contados con los dedos de una mano, ¿vale? Y tienes que ser capaz de apoyarlo con el expertise de otra forma que te demuestre, oye, no tengo a un especialista en cripto, pero sí tengo a un perfil que me viene de banca cuando me estoy dirigiendo al sector bancario, tengo un perfil con especialista en criptografía, ¿vale? O sea, lo refutas de otra forma, porque yo no puedo decirte que tengo un especialista que lleva 25 años gestionando empresas cripto, porque no existe. Ya tengo una pequeña anécdota que contaba Enrique, contaba Quique del equipo de Onis, que me explicaba y yo decía, hostia, pues es verdad, que ellos hace 2 años se fueron a un equipo de baloncesto de la ACB a intentar explicarle un proyecto de NFT y el equipo de baloncesto le dijo, es que eso no lo sabe nadie, ¿de qué vas? Y 2 años después pues están tirando de los pelos, ¿no? Es ese punto un poco de visión que hay veces en las que no solamente es fe. No, Enrique tiene más de 30 años de experiencia en el ámbito financiero, ¿no? Pero no en esto. ¿Y qué? Pues tienes... Pues yo también otra vez vuelvo a que creo que la startup va evolucionando en lo que se necesita demostrar o en lo que miran los inversores. Partes de mucha fe y de mucho feeling con los fundadores y poco a poco va siendo cada vez más importante que vayas teniendo ciertas métricas que eventualmente correlarán con un EBITDA positivo suficientemente grande que al final justificarán un retorno. Obviamente cuando te vas a los retornos que está buscando un fondo, cuanto más early, pues al final dice, mira, acertaré en 1 de cada 100 y entonces en esa 1 de cada 100 tengo que hacer un por 150 y luego ya te vas acercando a que tienes que ser cada vez más preciso porque el múltiplo al que accedes es más pequeño. Al final, una empresa que ya vale 100 millones o que vale 50 o que vale 20, pues no puede hacer el mismo múltiplo que una que tiene una valoración de 200.000, ¿no? Eventualmente. Entonces, empieza cada vez más esa métrica a ser un múltiplo de revenue que dice, oye, sigue perdiendo, pero tiene un revenue y a lo mejor luego tienes un margen operativo y dices, no, es que vale, sigue perdiendo dinero, pero es porque invierte en marketing, que además luego a través de unos unit economics me demuestra que cada euro de marketing a los 24 meses lo convierte en 3. Entonces, creo que empieza siendo muchísima fe, luego se va acercando un poco más a la ciencia y yo que he vivido pues etapas mucho más avanzadas en Jovan Talent, por ejemplo, pues ahí ya sí que te miraban muchas más cosas, ¿no? Dices, oye, como grupo no soy rentable, pero es que ya tengo estos 3 países que sí que son EBITDA positivo y si yo realmente la escala que tengo en los otros lo consigo llegar a este nivel de rentabilidad, en los próximos 5 años va a valer esto, ¿no? Y ahí sí que empieza a haber metodología y empieza a haber descuento de caja y empiezan a ser modelos muy proyectables. También son startups en las que empieza a ser muy importante lo bueno que eres haciendo forecast, ¿no? Al principio da un poco igual porque el Excel dicen, bueno, o sea, tiene una visión, crece y crecer. No me importa tanto cómo lo ha hecho comparado a lo que me pintó cuando no sabía ni cuál era el modelo de negocio, ¿no? Me importa más que crezca muchísimo. Y solo cuánto hizo el año pasado y cuánto hace este. Cuando ya empiezas a hacer algo que realmente te están empezando a medir con un múltiplo, dicen, vale, yo descuento que en 2 años estos señores dicen que van a crecer 2x o 3x cada año. Pero en los últimos años, ¿cuántos han desviado del plan? Porque es que si se han desviado yo le tengo que meter un corte de incertidumbre brutal, ¿no? Entonces, creo que es una evolución hasta que todas las empresas acaban estando en un estado en el que a lo mejor hacen project finance, levantan dinero con bancos, que también lo hemos hecho en Jovan Talent, con bancos tradicionales, levantas de private equity, ¿no? Y ya no vale todo, ¿no? No vale. Entonces, creo que siempre es importante tener el foco de decir, bueno, sí, al principio es en fe,
pero no vale toda la vida no va a ser fe, porque creo que ahí es donde se montan estas burbujas de algunas startups que nunca han levantado en base a ninguna métrica y de repente cuando les han entrado 100 millones, se miran los inversores y decir, aquí quién miró el churn, quién miró los unit economics, quién miró, no, es que como había mucho hype y esto la gente lo usaba, pues les hemos metido 100 millones y dices, claro. No sé si te refieres a Fast. Que... Sí, bueno, yo no me pongo ningún nombre, pero creo que hay un montón de ejemplos en los que muchas veces el hype, una empresa que ya era muy avanzada, le han mirado que crecían los usuarios. Y creo que no es suficiente. Creo que usuarios está muy bien que te crezcan al principio y que demuestres, mira, a día de hoy solo consigo que de estos usuarios pague el 1%, ¿no? O está muy bien ahí el ejemplo de, pues sí, ejemplos como Facebook, que de unos usuarios que no han monetizado en la vida, de repente haga una máquina de hacer dinero porque descubra ese mundo de la publicidad y de cómo puede influenciar en la gente y todo el mundo de las redes sociales, pues te pasa una de cada 1000, ¿no? Pero es muy improbable que te pase muy a menudo. Entonces creo que todas las empresas tienen que ir mirando cada vez más, en plan, no, mira, es que ya con este dinero ya no solo voy a conseguir usuarios, sino que ahora voy a conseguir usuarios y revenue. No es que en la siguiente ronda voy a conseguir unit economics positivos. No es que en la siguiente ronda voy a conseguir que en los próximos 12 meses voy a rentabilizar un país. No es que en la siguiente ronda voy a tener por primera vez EBITDA positivo. Entonces yo creo que tenemos que siempre tener un objetivo de entender eso. No sé si Lina quieres sumar algo, pasamos a la siguiente pregunta. Yo, en vuestro caso, sabía que no. En vuestro caso yo creo que aquí hay una cosa que sí que estamos intentando trabajar, que es de qué manera conseguimos ser una pieza importante del sistema educativo. De tal manera que quizás ahí estamos definiendo el modelo de suscripción, la forma de entrar en esos sistemas educativos, tanto el privado como el público, de tal manera que una vez que estemos apalancados, una vez que tengamos el Neuromancer dentro del colegio, evidentemente con una propuesta de valor y también con una parte económica luego ya pueda crecer, ¿no? Yo creo que eso es... Sí, yo creo que lo que decía justo... que el número de usuarios o sea, tú puedes tener muchísimos seguidores, tener un montón de gente que conecta con lo que tú haces y luego no entenderlo muy bien, no querer comprarlo o no verle valor para comprarlo, ¿no? Y ahí es donde necesitamos precisamente trabajar y generar esa propuesta de valor. Luego, el generar precisamente por eso las métricas, porque obviamente hay proyectos que son muy bonitos y que un proyecto como el nuestro puede ser muy atractivo y decir, wow, pues sí, tiene mucho futuro, pero en última, si no vas a generar nunca las métricas, ya está, ningún inversor se va a quedar. Entonces yo creo que ese es precisamente nuestro reto ahora, y es no solamente ir creciendo, sino ir generando esas métricas, ¿no? Y para eso yo creo que ha sido importante estos años que hemos venido trabajando como una pyme, en el sentido en que hemos creado la conciencia, hemos generado el conocimiento, porque el tema que trabajamos es un tema que no se conoce mucho en las aulas y que si bien lo ven fundamental, es decir, saben que lo necesitan porque cada vez ven el problema creciendo, no se conocía tanto. Entonces también ha sido un proceso de poder ir generando conciencia. Yo creo que ahora ese salto, ahora sí poder generar las métricas de cara a una ronda de inversión. ¿Tenemos aquí otra pregunta? Sí, nada, muchas gracias por contarnos vuestras experiencias. Bueno, nosotros también somos como Lina investigadores, también trabajamos en el mundo de la ciencia y de hecho, bueno, un poco nuestra idea de negocio es montar una plataforma de transferencia de conocimiento, una especie de marketing, es justo lo que estábamos comentando aquí. Y nada, lo que os quería preguntar un poco a los tres era, bueno, yo creo que también se aprende mucho de los errores o de las cagadas, ¿no? Y no sé, sobre todo al principio, imagino. No sé si nos podéis contar un error de bulto para poder evitar, intentar aprender en cabeza ajena. Y bueno, no sé. Yo, por ejemplo, la primera ronda de financiación que quisimos levantar, dijimos que queríamos levantar 3,5 millones y teníamos, no sé, 5 usuarios, ¿no? No sé cuánto. No, en plan, una fumada que nos metimos y estuvimos hablando con los inversores y los inversores nos miraban como nosotros súper confiados, ¿sabes? En plan, pero ¿cómo no se dan cuenta, no? Y en algún momento te tienes que dar cuenta, en plan, creo, chavales, que nos la hemos fumado con pipa, no sé qué nos hemos creído, esto no va así, esto es un proceso mucho más lento y al final es una carrera de fondo y no tanto una maratón. Entonces yo creo que
a veces es verdad que algunos inversores decían que los grandes fundadores siempre son ambiciosos, ¿no? Nos daban ánimos, en plan, lo habéis hecho el culo, pero al menos eso, ¿no? Sí, es la actitud. Pero creo que a veces hay que controlar un poco el exagerado optimismo, no solo de puertas para afuera, sino que de puertas para adentro también a veces es difícil de gestionar si eres excesivamente optimista y te ves ahí, joder, no llegamos, hemos dicho estos números y no estamos ni cerca, o nos hemos puesto estos hitos y los incumplimos paulatinamente. Entonces yo creo que el optimismo, y luego otra cosa que yo creo que hemos aprendido mucho en el camino es tener muchísimo foco. Creo que siempre estás expuesto a un brainstorming continuo, a un montón de ideas y alimentarte de los usuarios, de no sé qué, de no sé cuántos, y creo que hay que elegir muy bien en qué enfocarse y ir a full por eso, porque si te empiezas a perder en hacer muchísimas cosas a la vez, al final no haces ninguna. Me ha quitado la respuesta, básicamente. No, pero sí, tienes que saber elegir tus batallas. Y elegir, además, en base a la fase en la que estás. Es decir, al principio, para mí al menos, en mi experiencia, cuando tú arrancas, lo importante es que montar un producto mínimo que de verdad aporte el valor que supone que transmite o que quieres transmitir, más allá de que no tenga grandes funcionalidades de qué tal, pero que tengas un producto que realmente aplique a esa necesidad, ¿vale? A por la que estés atacando. Y lo segundo, que lo sepáis transmitir, ¿vale? Esos son, y además yo vengo en este caso, vengo del mundo cripto, pero antes he intentado montar proyectos de eSport, de otras cosas que cuando no los sabes transmitir a la gente a la que te quieres dirigir o que se supone que son los que te van a usar o comprar, si ellos no te entienden, ¿cómo pretendes que lo utilicen? ¿Vale? O sea, al final hablamos muchas veces, sobre todo en el mundo de startups, de tecnologías, de cosas que para el amplio de la sociedad es complejo de entender, al menos de primeras, y hay que saber aterrizárselo, por decir así, y traducírselo a sus palabras. Eso para mí son los dos grandes fallos que en otras ocasiones cometí y que me han servido y después me han demostrado que no cayendo en ellos se pasa al siguiente nivel. Lina, tú mencionabas antes que ya te habías dado un golpetazo. Bueno, aquel golpetazo además fue también por no conocer el entorno en el que estábamos emprendiendo, así que es importante conocerlo, es importante saber a quién te dirige. Yo creo que como ellos poner foco y no, nosotros cuando empezamos hablábamos a todos los públicos, a madres, a educadoras, bueno, nos dirigíamos a todo el mundo, hacíamos de todo, nadie entendía lo que hacíamos, entonces estamos nosotros en nuestro propio rollo y al final ha sido el ir poniendo, el ir siendo capaces de focalizar en qué es lo que queremos hacer y cuál es nuestro expertaje y saberlo transmitir. Ese ha sido por una parte uno de los aprendizajes. La organización en el trabajo ha sido también fundamental, el poder ponernos hitos, porque en última si empiezas a aprender y vienes de un mundo, en nuestro caso de la ciencia, donde los objetivos se cumplen en 2 o 3 años, eso es imposible en el mundo de la empresa, ¿no? Nosotros, pues yo ahora acabamos de publicar un artículo que el estudio se hizo hace 4 años y venimos en un proceso de publicación larguísimo. Entonces eso nos pasa, o sea, te pones objetivos y tienes que cumplirlos. Y quizás otro es la vanidad con respecto a las redes sociales, y es que las redes sociales es simplemente una forma de dar a conocer tu trabajo, pero no debería ser tu métrica, porque si es tu métrica ya lo has perdido. En últimas, las redes sociales te sirven para que la gente sepa qué haces, pero si te fijas en que tengo más números, pues en realidad mucha gente te sigue porque te gusta cómo hablas o le gustan los chistes que cuentas, pero nunca te va a comprar nada, con lo cual quizás ahí también hay otra cosa que tener en cuenta. Yo quiero aprovechar para meter una pequeña morcilla publicitaria. Hay una cosa que sí que vemos en proyectos de emprendedores, que muchas veces es el equipo tecnológico, el talento tecnológico, que es muy difícil contratar a un CTO o a una CTO, es muy difícil contratar un equipo de 5 programadores para que te puedan apoyar, o que tienes uno pero te faltan otros 3. Aquí viene la morcilla publicitaria. Nosotros somos un proyecto que surge de otra empresa que se llama Qubide, con K y con B, Qubide, que lleva más de 12 años ayudando a emprendedores con equipo tecnológico y al final se mete dentro de ellos. Además, el programa de incubación empezó con ellos y luego al final tomó identidad propia con ClientSpot. Pero yo creo que también está ahí esa parte tecnológica que nos falta equipo y luego en algunos casos hay
saturación o hay un precio demasiado elevado por parte de ciertos perfiles o de ciertas empresas y al final hay que encontrarlo. Entonces, os recomiendo hoy 2 cosas, ClientSpot y QBD. Y Big Bang, que es con quienes hemos desarrollado el vehículo de inversión. Estamos ya deseando tomarnos las cervezas. Os animo, por si acaso hay alguna última pregunta. ¿La puedo hacer? Por supuesto. Yo sobre todo le quería preguntar a Enrique, cuando tú tienes un modelo enfocado en el consumidor y estás en ese punto entre family and friends y ganando muy poquito dinero, ¿cómo aguantas el tirón hasta la ronda de inversión? Y cómo en esa parte el equipo que tan clave es como para seguir, porque al final en la ronda de inversión tienes parte positiva, pero también tienes no su lado negativo, pero las consecuencias de que te financien y que en el fondo te pueden afectar mucho en el corto plazo. Entonces, ¿cómo haces ese tirón de entre family and friends y...? Bueno, yo creo que al final hay una componente que creo que es lo que decíamos antes, tener muy claros los objetivos que con una financiación tienes que conseguir para llegar a la siguiente, ¿no? Entonces, creo que tienes que utilizar súper inteligentemente el dinero de Friends and Family para cumplir, ponerte ciertos hitos que sean los que te van a permitir estar bien posicionado para que los siguientes te financien, ¿no? Que yo creo que hay una componente muy grande, por supuesto, de fundadores, pero también hay un mínimo de probar que el producto se utiliza. Entonces, no hay que, por ejemplo, a lo mejor no hay que invertir ni demasiado en producto, porque vale con hacer un MVP que demuestre que un caso de uso, aunque no sea la funcionalidad súper que querías tener, pues nosotros al principio lanzamos, solo funcionaba en 3 comunidades autónomas, para declaraciones sencillísimas. En otras situaciones le tenemos que decir a los usuarios, oye, pues mira, te hemos conseguido contactar, nos ha costado un montón en marketing, pero no te podemos ayudar. Y hicimos una base en la que a muchísima gente no le podíamos dar servicio, pero sabíamos que teníamos que demostrar que para alguna gente funcionase, ¿no? Entonces, no obsesionarse ni muchísimo con eso, con, joder, necesito un montón de equipo porque tengo que desarrollar el producto, tiene que funcionar las 1000 maravillas, tiene que ser perfecto. No como te lo imaginas, sino algo que te permita validar ciertas hipótesis o esa tesis, ¿no? Y a la vez no obsesionarte con marketing, ¿no? El marketing puede ser una manera de quemar dinero y al principio a lo mejor no necesitas tener una atracción gigantesca para convencer a lo mejor a un business angel. Lo que necesitas es un pequeño grupo que lo utilice, entonces creo que al principio hay que ser muy inteligente en cómo traer a esos primeros usuarios, no gastando muchísimo dinero. Al final es más importante que estés en una buena situación y no quemes todo el dinero de Friends and Family y luego vayas desesperado en plan tengo que cerrar esto en un mes o se va todo a paseo. Entonces puedes hacer al principio un crecimiento un pelín más lento, pero que sea más sostenible, que te permita aguantar esos 6 meses y que sí que digas, mira, con un producto que sé que va a mejorar un montón, que el día de mañana cuando tengamos esto, la experiencia va a ser mejor, pero que pruebo que el problema que resuelvo es un problema real y la gente lo utilizaría y que digo, mira, sí, pues no he podido publicitarme a lo loco, no he podido aparecer en tal, pero a la poca gente que le he llegado tiene unas métricas sanas de conversión, de estar dispuesta a pagar por el servicio. Entonces creo que es eso, es no obsesionarse ni con sobreinvertir en producto y tener muy claro qué es el producto mínimo que puede probar, que eso es algo que tiene valor. Y en marketing igual, no obsesionarse con, oye, tengo que poner unas métricas locas de crecimiento, es, bueno, voy a ir poco a poco trayendo gente, voy a ir probando cositas, voy a hacer cosas de pequeña escala, pero que me traigan usuarios y que yo pueda hablar con los usuarios, mejorar, ver cómo mejoran las conversiones y que diga, joder, esto tiende a que el día de mañana, pues ahora convierto muy poco, traigo muy pocos usuarios, al principio me salen más caros, pero joder, el día que tenga dinero y pueda invertir y pueda tal, lo sabré hacer crecer. Ahí, yo por si te sirve también de nuestra experiencia, nosotros en la Triple F, Family, Friends and Full, para que no tal, conseguimos 60.000 euros. Fueron directamente destinados al bufete de abogados y a trabajar con, en nuestro caso al final hablaba antes, éramos confianza, o sea, nosotros tenemos que conseguir confianza y sabemos que nuestro cliente el valor, la gran reticencia, les parecía las cripto muy interesantes, pero su gran reticencia era el tema del blanqueo de capitales. Fuimos a montar un sistema que nos permitiese demostrar que
no había blanqueo de capitales con nosotros, ¿vale? Entonces nuestro AML cripto. Para eso esas dos cosas fueron los 60.000 euros. Y para marketing, el marketing era nosotros a pulmón, publicity pura, quiere decir, o sea, a pulmón me refiero a eso, consiguiendo captar la atención de los medios, con publicity, con puro PR, haciendo eventos, o sea, todo lo que se te pudiese ocurrir, que no costase un duro. O sea, era marketing de guerrilla al 100%. Y así es como conseguimos, al final, es detectar ese valor, saber dónde apalancar ahí esa pequeña inversión que has recibido para friccionar sobre ello y generar, a partir de ahí, tirar al siguiente nivel. Lina, ¿quieres cerrar con alguna reflexión? No se me ocurre. Ya sé. Estás con el déficit de atención. Sí. Que nada. Y es la más interesante, que puedes aguantar 4 años y no hay que estar obsesionado en levantar tanta pasta y quemarla ahí. No, bueno, Sí, se puede nosotros hacer. en nuestro caso es verdad que ahí el foco hemos tenido y lo tenemos que precisamente poner en eso, porque claro, nosotros como tenemos la plataforma y como la hemos visualizado todo este tiempo, es una super plataforma, tener todo el potencial con la inteligencia artificial, y al final, en última, el apuntar ahí no tiene sentido si lo pequeño no se valida, ¿no? Por eso también estamos apostando a con el apoyo tecnológico podamos desarrollar ese MVP y empezar por ese primer paso, ¿no? Que en última, sin ese primer paso no puedes dar lo siguiente. Estáis siendo De esto de los MVPs hay historias buenísimas, o sea, yo no me las sé todas, pero gente reservando por las noches en Travelpay y todas alguna de esas, ¿no? En plan, sí, esto es un algoritmo que te busca vuelos y es una persona moderna. Y es un frontal. Esto me lo mandaste, güey. Exacto. Al final es Y software te de llegaba manubrio. un mail en plan, sí, es automático. Software de manubrio, o sea, no es otra cosa. O sea, dejarte de Pero es eso, perder. que es una experiencia que se parece mucho a lo que tú has visualizado, pero por detrás eres tú en plan sin dormir, en plan... Sí, exacto. Yo creo que ahí además sois muy disciplinados. Tengo a Rodrigo, a Inma y a Edu también, que justo ahora en la parte de conceptualización y la parte de diseño, una de las cosas que queda claro es no estamos para hacer la super mega plataforma, porque entonces nunca terminaríamos. Esto tiene que tener un periodo finito, esto tiene que tener un alcance concreto, porque si no nos estaríamos engañando y pretenderíamos hacer algo que no es viable. Yo creo que hay la experiencia del equipo ya habiendo pasado por otros proyectos, aunque a veces sean los malos y digan no, pero sí que ayuda a ese punto. Que no quiere decir que no pidas. No, ya, nosotros pedimos. Además que viniendo de la investigación también te da miedo sacar algo que no esté bien hecho. Y es como ese ánimo de decir, pero no, ¿sabes? Aunque tengas un montón de validación, aunque tienes el tema del impostor, ¿no? De decir, no sé si está bien, no sé si va a ser suficiente, no sé. Pero bueno, por algo se empieza, que es lo que siempre decimos, pues Pocoyo empezó por ser Pocoyo y sus 3 amigos, y luego llegó a ser una plataforma grande. Claro, nosotros tenemos de visión una plataforma y lo tenemos todo estructurado y escrito y en la cabeza puesto, pero de ahí a llegar ahí tendremos que empezar por los primeros pasos y eso es lo que estamos haciendo. Es que si no empiezas por ahí, es imposible. Ya sacar un Ferrari listo no va a salir. De hecho, bueno, eso no solo pasa a los científicos, nos pasa, al menos a mí me pasaba igual. Tú te imaginas el cojo proyecto enorme con un montón de funcionalidades, pero al final, pues eso, software de manubrio, ¿vale? O sea, un frontal, a validar, por detrás haciendo como se pueda, y ya cuando hayamos demostrado que esto funciona, vamos al siguiente nivel a por otra cosa. Pues nada, lo primero, o lo último, muchísimas gracias a Spanish Startup por su colaboración para organizar este evento. Un aplauso, ¿no? De verdad, sí. Luego, Carlos y todo el equipo, porque yo creo que haces una labor tremenda ayudando a dar voz a los emprendedores para que lo puedan conectar con otros emprendedores y sois más que necesarios. También las gracias a Ático, porque nos cede este espacio, nos permite esta parte de conexión y tanto Kino como su equipo son excepcionales, están siempre apoyando. Por supuesto, gracias a El Águila, porque nos lo vamos a pasar ahora muy bien. Gracias a Quique, gracias a Álvaro, gracias a Lina por su experiencia, gracias a vosotros por estar aquí. Vamos a estar el equipo de Clientspot, insisto, si tenéis un proyecto, aunque esté en una fase casi beta, queremos conocerlo y queremos ver si os podemos ayudar. Y nada, os animo a que, bueno, ya habéis visto las diferentes fases,
pues yo creo que aunque haya después otra y otra, que sigáis manteniendo el mismo espíritu, las mismas ganas y que sigáis transmitiendo lo que nos habéis transmitido, que es ganas de emprender y de pasarlo bien. Gracias a todos vosotros.